El asfalto caliente quemaba las almohadillas de sus patas. No era la primera vez que sentía esa sensación, ni sería la última. El sol de mediodía caía a plomo sobre las calles de la ciudad, creando espejismos de agua que parpadeaban y desaparecían. Canela, una perra mestiza de pelaje leonado y ojos tristes, conocía cada rincón de aquel laberinto de cemento. Su vida era una rutina de supervivencia: buscar comida en los contenedores de basura, esquivar los coches que pasaban a toda velocidad y encontrar un lugar seguro para dormir antes de que la noche trajera consigo a sus depredadores más grandes, los humanos crueles y los perros más fuertes. Hoy, sin embargo, la rutina se sentía más pesada. Su cuerpo, magro y débil, no respondía con la agilidad de siempre. Cada paso era un esfuerzo, una lucha contra el cansancio que le carcomía los huesos. El hambre era una punzada constante en su estómago, pero la sed era lo que realmente la estaba matando. Hacía más de un día que no bebía una sola gota de agua. Su lengua se sentía áspera y su garganta, reseca como el desierto. Se arrastró por un callejón estrecho, buscando algo, cualquier cosa. El olor a putrefacción se mezclaba con el aroma dulzón de las flores de una maceta olvidada, un contraste cruel. Escuchó el eco de una risa de niño a lo lejos, un sonido que le recordaba a un mundo que nunca había conocido, un mundo de calor, de seguridad. Trató de seguir el sonido, pero un mareo repentino la obligó a detenerse. Su visión se volvió borrosa por un momento y tuvo que apoyarse contra una pared de ladrillos, su cuerpo temblando. De repente, un olor familiar y tentador llegó a su nariz. Comida. No era el hedor de la basura, sino un aroma más fresco, más apetitoso. Se forzó a seguirlo, arrastrando sus patas con renovada esperanza. El olor la guió hasta el final del callejón, donde una mujer de unos 40 años, con cabello corto y un aire de cansancio en el rostro, estaba alimentando a unos gatos callejeros. Canela se quedó en la sombra, observando. La mujer hablaba con los gatos en voz baja y suave, y les ponía comida en un plato de plástico. Canela sintió un impulso de acercarse, pero el miedo era más fuerte que el hambre. Demasiadas veces había confiado en la amabilidad de un humano para ser traicionada. Se dio la vuelta, dispuesta a seguir su camino. No valía la pena el riesgo. Pero entonces, algo la hizo detenerse. Una figura se acercaba al callejón desde el otro lado. No era una persona, sino un anciano que arrastraba un gran carro de metal lleno de chatarra. Canela se acobardó. Los ancianos a veces eran amables, pero este tenía una mirada dura. Aceleró el paso, intentando desaparecer, pero no fue lo suficientemente rápida. El hombre la vio y su rostro se frunció. «Perro sucio. Lárgate de aquí», gritó, y agitó una vara. Canela se sobresaltó, y en su pánico, tropezó con una lata vacía, cayendo al suelo. Su pata se dobló de forma extraña y un dolor agudo la recorrió. Aulló de dolor y de miedo. La mujer que alimentaba a los gatos escuchó el aullido. Se giró y vio al anciano gritándole a Canela. Sin dudar, se interpuso entre los dos. «Déjela en paz», le gritó con una voz firme y decidida que sorprendió al anciano. «Está herida. Váyase». El anciano, sorprendido por la confrontación, murmuró algo y se alejó con su carro. La mujer, que se llamaba Dulce, se acercó a Canela con cautela. Se agachó, lentamente, con las manos extendidas. «Tranquila, no te haré daño», susurró. Canela, temblando, trató de arrastrarse hacia atrás, pero su pata herida no se lo permitía. Dulce se sentó en el suelo, a una distancia prudente, y simplemente la miró. Sus ojos no tenían el brillo de la lástima, sino una calma que Canela nunca había visto en un humano. Canela notó que el aire alrededor de Dulce era diferente. Olía a jabón, a ropa limpia, a algo que no era la calle. Era un olor reconfortante y seguro. Dulce se levantó, dejando la bolsa con comida de gatos en el suelo, y desapareció por un momento. Canela la observó. Volvió con un cuenco de agua. Lo dejó en el suelo, cerca de ella, y volvió a sentarse. El sonido del agua, clara y fresca, fue una tortura. Su garganta ardía, pero su miedo la mantenía inmóvil. Dulce pareció entender. No la obligó.
Solo esperó. Canela, agotada y al límite de sus fuerzas, no pudo resistir más. El instinto de supervivencia ganó. Se arrastró lentamente hacia el cuenco, su pata herida arrastrándose dolorosamente. Cuando su nariz tocó el agua, se echó a beber con desesperación, el líquido vital goteando por su mentón. Bebió y bebió hasta que sintió que su estómago se llenaba de vida. Cuando levantó la cabeza, Dulce le estaba sonriendo. Dulce se acercó con cuidado y, esta vez, Canela no se movió. La mujer estiró su mano y, con la palma hacia arriba, se la ofreció. Canela olió. No había amenaza en ese gesto. Dulce la acarició, y fue la primera vez en mucho tiempo que Canela sintió una caricia que no venía con un golpe o una patada. La caricia de Dulce era suave, con una especie de amor silencioso. «Pobrecita», murmuró Dulce. «Tienes el pelo todo enredado. Y esa pata, vamos, te llevaré a casa». Canela la miró, indecisa. ¿A casa? La palabra no tenía sentido. Dulce envolvió con cuidado su pata herida con un pañuelo de tela, improvisando una venda. Luego, con una delicadeza sorprendente, Dulce pasó una correa por el cuello de Canela. Canela se quedó inmóvil. No quería ser atada de nuevo. El terror que sentía al pensar en el poste en el que había sido abandonada, en el hambre y la sed que la habían llevado al borde, era abrumador. Trató de forcejear, pero Dulce se aferró con calma. «Tranquila. Es para que no te pierdas. Es un viaje corto», le aseguró. Con cada paso, Canela se sentía más débil. Sus piernas flaqueaban y el camino se sentía interminable. Las descripciones del callejón se desvanecieron a medida que Dulce la guiaba por calles más anchas y concurridas. El ruido de la ciudad era un murmullo constante, un sonido que Canela había aceptado como parte de su vida, pero ahora, junto a Dulce, se sentía diferente, menos amenazador. Finalmente, llegaron a un edificio de apartamentos. Dulce abrió la puerta y Canela entró en un mundo de tranquilidad. El interior era fresco y olía a hogar. Dulce la soltó, y Canela se desplomó en el suelo, exhausta. Cerró los ojos y se dejó llevar por la fatiga. Escuchó a Dulce hablando por teléfono, la voz baja y preocupada. No entendió las palabras, pero sintió la emoción. «Sí, Carlos, la encontré en un callejón. Está muy débil. Le he dado agua y comida, pero creo que necesita que la veas». «No, no es una raza, es una perrita mestiza, sí, creo que está herida de una pata, ven tan pronto como puedas, por favor». Cuando Dulce se acercó de nuevo, Canela estaba casi dormida. Le puso una manta sobre el cuerpo, y el calor la envolvió como un abrazo. «Descansa, Canela», susurró Dulce. El nombre sonaba extraño, pero tenía una calidez que la perra nunca había escuchado antes. Canela se acurrucó, el dolor de su pata casi olvidado por el cansancio. Pero antes de sumirse en el sueño, sintió un último pensamiento: había una posibilidad. Una pequeña, frágil posibilidad de que la soledad que había sido su compañera durante tanto tiempo, por fin, pudiera tener un final. El viaje a la casa de Dulce había terminado, pero ahora la pregunta era si Canela, tan cerca del límite de sus fuerzas, sobreviviría el siguiente desafío, el rescate que recién comenzaba. Canela despertó al sonido del goteo de un grifo. Abrió los ojos lentamente, el parpadeo de sus párpados pesados. El mundo que la rodeaba era un contraste violento con el cemento y la mugre a los que estaba acostumbrada. El suelo era de madera, suave y limpio, y el aire olía a detergente y a comida casera. No había ruido de coches, ni el eco de la indiferencia. Solo el sonido suave de una respiración cercana. Se giró con cautela. Dulce estaba sentada en un sillón, leyendo un libro, con la luz de una lámpara de pie iluminando su rostro. La imagen era de una paz que Canela no había conocido. Trató de incorporarse, pero un gemido de dolor escapó de su garganta. La pata herida protestó. Dulce levantó la vista, dejando su libro a un lado, y se acercó a ella lentamente. «Tranquila, no te muevas mucho», le susurró. Dulce se arrodilló a su lado, con una toalla tibia en la mano. Canela se encogió, esperando un dolor,
pero Dulce solo le limpió suavemente las heridas, quitándole la tierra y la suciedad incrustada. El tacto de la toalla era un alivio, y Canela, a pesar de su desconfianza innata, se rindió a la sensación. Dulce no la forzó, no la obligó a nada. Solo la cuidó. Con cada roce, Canela sintió un poco más de su desconfianza derretirse. Después de limpiar sus heridas, Dulce le ofreció un plato de comida. No era restos de basura, ni huesos secos. Era comida para perros, de buena calidad, con trozos de carne y verduras. El aroma era exquisito. Canela se acercó con cautela y se echó a devorar la comida. Comió rápido, como si fuera a desaparecer en cualquier momento, una costumbre que había adquirido en la calle, donde la comida era una competencia constante. Dulce se sentó a su lado, sin moverse, dándole espacio. Cuando Canela terminó, Dulce le sirvió más, y Canela se sintió abrumada por la generosidad. Los días siguientes fueron una lenta y gradual introducción a una vida que Canela no sabía que existía. Dulce la bañó, un proceso que al principio fue aterrador para Canela, pero que resultó ser una experiencia sorprendentemente calmante. El agua tibia y el suave champú hicieron que su pelaje enmarañado se sintiera limpio y ligero por primera vez en años. El cepillado, que siguió al baño, era un placer. Los nudos se desprendían, y el pelaje de Canela, antes opaco y sucio, empezó a revelar un color más profundo y brillante. Dulce tenía una rutina. Por las mañanas, le ponía un plato de comida, y luego se sentaba en el sofá a leer o a trabajar en su computadora. No la molestaba, no la presionaba. Simplemente coexistían. Canela, por su parte, observaba a Dulce desde la distancia, desde el rincón de la sala que había convertido en su refugio. La veía reír, hablar por teléfono con amigos, a veces llorar en silencio cuando veía alguna noticia triste en la televisión. Se dio cuenta de que Dulce no era una figura de autoridad o de miedo, sino un ser con sus propias emociones y vulnerabilidades. Poco a poco, Canela empezó a salir de su escondite. Al principio, solo para beber agua o comer. Luego, para seguir a Dulce por la casa. La perra la observaba mientras Dulce cocinaba, la escuchaba mientras cantaba en la ducha. Un día, Dulce se sentó en el suelo, cerca de ella, y le habló en voz baja. «Sabes, a veces me siento un poco sola», le confesó, como si Canela pudiera entenderla. «Pero ahora, contigo aquí, siento que hay un poco más de luz en mi vida». Canela no entendió las palabras, pero el tono de su voz era de una tristeza que la perra reconoció. Se arrastró hacia Dulce y, por primera vez, se acurrucó a su lado. Dulce la acarició con ternura, y Canela se sintió segura, como nunca antes lo había estado. El contacto físico, antes una fuente de miedo, se convirtió en una fuente de consuelo. A medida que las semanas pasaban, el vínculo entre ellas se profundizó. Canela aprendió a confiar en Dulce por completo. La perra, antes un animal temeroso y reservado, se transformó en una criatura juguetona y cariñosa. Movía la cola cuando Dulce llegaba a casa, se frotaba contra sus piernas cuando buscaba afecto. Dulce, por su parte, le hablaba todo el tiempo, le contaba sus días, sus pensamientos. Canela se convirtió en su confidente silenciosa, la criatura que la escuchaba sin juzgar. Una tarde, mientras Canela dormía plácidamente en la alfombra, Dulce se agachó para acariciarla. El vientre de Canela, que antes había sido una delgada y tensa línea, ahora estaba ligeramente abultado. Dulce lo palpó suavemente con la yema de sus dedos. No era la dureza de un tumor o una enfermedad. Era un suave, pero firme bulto. Dulce sintió un pequeño latido. No era el suyo. El corazón de Canela palpitaba rápido, pero había algo más. Dulce puso su oído en el vientre de la perra, tratando de escuchar. No estaba segura, pero juraría que escuchó un leve, casi imperceptible, movimiento. Dulce se levantó, desconcertada. ¿Podría ser una enfermedad que se manifestaba de esa manera? ¿O algo más? Algo que no se había atrevido a pensar. Miró a Canela, que la observaba con sus ojos grandes y confiados. Dulce sintió una mezcla de emociones. Preocupación por la salud de la perra, pero también una extraña excitación. Se arrodilló de nuevo,
esta vez con una expresión seria en su rostro. Canela, le susurró al oído, tengo que llevarte al veterinario. Algo no está bien. Canela se levantó y le lamió la mano a Dulce. Parecía entender que había algo importante que Dulce quería hacer. Dulce se dirigió al teléfono, su corazón latiendo con fuerza. Había salvado a Canela de la calle, pero ahora temía que la soledad que había sentido su nueva amiga, y que ella también había sentido, se volviera a instalar en sus vidas. Esta pequeña hinchazón en el vientre de Canela era un misterio, y Dulce, con el teléfono en la mano, se preguntaba si era el preludio de un nuevo desafío. ¿Era una enfermedad? ¿O algo más? La respuesta la aguardaba en la siguiente llamada al veterinario, y la incertidumbre era un nudo en la garganta de Dulce. La llamada al veterinario, el doctor Carlos, fue corta pero llena de urgencia. Dulce explicó la situación con voz temblorosa, describiendo la hinchazón en el vientre de Canela y el leve movimiento que había sentido. El doctor Carlos, con su voz calmada y tranquilizadora, le pidió que llevara a Canela a su clínica tan pronto como fuera posible. Dulce colgó el teléfono, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Canela, ajena a la tensión, se acurrucó a sus pies, ronroneando suavemente. Dulce la miró, una mezcla de miedo y una incipiente esperanza floreciendo en su interior. Vamos, pequeña, le dijo, su voz suave. Tenemos que ir a ver a un amigo mío. El viaje en taxi fue una experiencia nueva para Canela. Los ruidos de la ciudad, antes un murmullo distante, ahora eran fuertes y directos. El movimiento del coche la desorientaba. Dulce la sostuvo en su regazo, susurrándole palabras de consuelo y acariciando su cabeza. Canela se aferró a ella, buscando refugio en su calor. La desconfianza del principio había sido reemplazada por una dependencia total. Dulce era su ancla en un mundo caótico. Al llegar a la clínica, el olor a desinfectante y a otros animales asaltó los sentidos de Canela. La perra se puso tensa, su cuerpo se volvió rígido. Dulce la notó y la sostuvo con más fuerza. Estoy aquí, le dijo. Nada te va a pasar. El doctor Carlos era un hombre de barba canosa y ojos amables, que conocía a Dulce desde hace años. Vio a Canela y supo de inmediato por qué Dulce había llamado con tanta preocupación. La perra, aunque ahora bien alimentada, aún tenía el aire de una criatura que había vivido una vida difícil. Es una belleza, dijo, su voz resonando en el tranquilo consultorio. Tiene el espíritu de una luchadora. Dulce explicó el motivo de su visita, y el doctor Carlos, con su profesionalidad habitual, preparó la mesa de examen. Canela se tensó, pero la mano de Dulce en su lomo la tranquilizó. El doctor Carlos examinó la pata herida, que ya estaba sanando bien, y luego, con la misma delicadeza que Dulce, palpó su vientre. Sus dedos se movieron con pericia, y su rostro, al principio neutro, se iluminó con una sonrisa. Dulce, tengo que hacerle un ultrasonido para estar seguro, dijo, y la llevó a otra sala. Canela se sintió nerviosa, pero la presencia de Dulce a su lado era un consuelo. Cuando el doctor Carlos encendió la máquina, la perra se sobresaltó por el zumbido. El doctor Carlos deslizó el transductor por el vientre de Canela, y la pantalla se llenó de un gris borroso. De repente, una imagen apareció, y los ojos de Dulce se abrieron de par en par. Vio lo que parecía un pequeño círculo con un punto palpitante en el centro. El doctor Carlos sonrió. Ahí lo tienes, Dulce, dijo. Este es uno. Y aquí hay otro, y otro. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Dulce. No eran lágrimas de tristeza o de miedo, sino de un asombro profundo. La hinchazón no era una enfermedad. No era un tumor. Era vida. El doctor Carlos movió el transductor con pericia, y la pantalla se llenó de pequeños círculos y puntos. Dulce, tu pequeña milagro no está sola, le dijo el doctor Carlos, su voz llena de emoción. Está esperando cachorros. Muchos. Dulce no podía hablar. Se arrodilló junto a la mesa de examen, su mano temblorosa acariciando la cabeza de Canela. Miró a la perra a los ojos, y Canela, como si supiera lo que estaba pasando, lamió su mano. Se habían salvado mutuamente, y ahora, había vidas que dependían de ellas.
El doctor Carlos terminó el examen y regresó a su oficina con Dulce, dejando a Canela descansar. En su consultorio, el doctor Carlos se sentó frente a Dulce, con una expresión más seria. Dulce, es una noticia maravillosa, comenzó. Pero no puedo mentirte. El estado de Canela cuando la encontraste era crítico. La desnutrición en perras embarazadas puede llevar a complicaciones graves. Podría haber un parto prematuro, o cachorros subdesarrollados. Tendrás que cuidarla más que nunca, asegurarte de que tenga la nutrición adecuada. Será una gran responsabilidad. Dulce asintió, su mente ya trabajando en un plan. Haré lo que sea necesario, Carlos. La cuidaré. A ella y a sus cachorros. Su voz era firme, llena de una nueva determinación. El miedo que la había paralizado por un momento se había ido, reemplazado por un profundo sentido de propósito. Ella no solo había rescatado a una perra, había rescatado a una familia entera. Hay algo más, continuó el doctor Carlos, su voz más baja. El estado en el que la encontraste, me da la impresión de que fue abandonada. Atada, desnutrida. Quizás sus antiguos dueños se dieron cuenta de su embarazo y no quisieron lidiar con la responsabilidad. O quizás, y esto es lo que me preocupa más, fue usada para un negocio de cría ilegal. Si es así, podrían volver a buscarla. Las palabras del doctor Carlos se sintieron como un frío escalofrío en la espalda de Dulce. La idea de que alguien pudiera ser tan cruel como para abandonar a un animal en ese estado, y luego buscarla para explotarla, era aterradora. Dulce, que siempre había vivido una vida tranquila y sin sobresaltos, se dio cuenta de que su acto de bondad la había metido en una situación mucho más compleja de lo que había imaginado. Se levantó, su corazón lleno de una nueva determinación. No dejaré que nadie le haga daño, Carlos. No la dejaré. Lo sé, Dulce. Pero tienes que ser cuidadosa, le aconsejó el veterinario. Le dio una lista de vitaminas y alimentos especiales para perras embarazadas, y le deseó suerte. El viaje de regreso a casa fue diferente. Canela estaba más tranquila, y Dulce la miraba con una nueva perspectiva. Ya no era solo una perra que había rescatado, sino una futura madre, una heroína. La vida que había salvado ahora contenía la promesa de 8 vidas más. Dulce acarició su vientre, sintiendo el latido de los pequeños corazones. Al llegar a su apartamento, Dulce dejó a Canela en la cama y se sentó en el sofá, exhausta pero emocionada. El misterio de la hinchazón se había resuelto, pero ahora se enfrentaba a un desafío aún mayor. El miedo a las complicaciones durante el parto y la amenaza, quizás solo en su mente, de los antiguos dueños de Canela, pesaban sobre ella. Dulce miró a Canela, que se había acurrucado en la cama, durmiendo pacíficamente. Dulce se preguntó si los cachorros sobrevivirían. Con el consejo del doctor Carlos resonando en su mente, supo que el camino que tenía por delante sería difícil. El cliffhanger estaba en la incertidumbre del futuro. Los cachorros, aunque una promesa de vida, eran también una promesa de un parto complicado, lleno de riesgos. Dulce se preguntó si su amor sería suficiente para protegerlos a todos. El apartamento de Dulce se transformó en un santuario para la maternidad. La noticia del embarazo de Canela se convirtió en el único tema de conversación entre Dulce y sus amigos y familiares. Dulce, que siempre había sido una persona de rutinas tranquilas, se encontró sumergida en un frenesí de preparación. El nido, un rincón acogedor de su sala, fue la primera prioridad. Forró una caja de cartón con mantas suaves y limpias, creando un espacio cálido y seguro para Canela y sus futuros cachorros. El aire de la casa se llenó con una anticipación nerviosa, un murmullo de emoción que parecía flotar en el ambiente. Canela, por su parte, experimentaba su propia metamorfosis. Su cuerpo, antes esbelto y tenso por el hambre y el miedo, ahora era redondeado y pesado. Su pelaje, gracias a la nutrición constante y los baños de Dulce, brillaba con un tono dorado, y sus ojos, que alguna vez habían reflejado la tristeza de la calle, ahora tenían un brillo suave y sereno. Se movía con más lentitud, y pasaba la mayor parte del tiempo acurrucada en su nido improvisado, aceptando con un ronroneo suave las caricias de Dulce en su vientre. Dulce se dedicó a la dieta de Canela con la dedicación de una chef estrella. Siguiendo las instrucciones del doctor Carlos,
Compró alimentos ricos en proteínas y vitaminas, y los preparaba con cuidado. Canela, una vez una perra que devoraba lo que podía encontrar, ahora comía con un aire de gracia, saboreando cada bocado. Se sentaba y esperaba pacientemente su plato, con la cola moviéndose suavemente. Los pequeños rituales, como la hora de la comida, se convirtieron en un momento de conexión profunda entre ellas. Las semanas pasaron con una lentitud exasperante. Dulce, ansiosa, revisaba el calendario. El doctor Carlos había estimado la fecha de parto, y cada día que pasaba la acercaba más al momento de la verdad. A menudo, se sentaba en el suelo, junto al nido de Canela, y ponía su oído en el vientre de la perra. Escuchaba los pequeños latidos, como un coro lejano, y sentía las patadas suaves de los cachorros. Dulce les hablaba, susurrándoles historias de cómo sería su vida, prometiéndoles que nunca más conocerían el frío o el miedo. Canela se había vuelto increíblemente protectora. Cuando Dulce tocaba su vientre, la perra se acurrucaba más cerca, como si estuviera segura de que Dulce compartiría la carga de la maternidad con ella. Pero si un extraño se acercaba demasiado, la perra levantaba la cabeza, sus ojos se ponían alerta y un gruñido bajo escapaba de su garganta. Dulce notó este cambio. Canela había dejado atrás su miedo para adoptar el instinto feroz y protector de una madre. Un sábado por la tarde, Dulce estaba sentada en el sofá, leyendo, mientras Canela dormía a sus pies. De repente, la perra se despertó con un sobresalto. Empezó a gemir, un sonido bajo y doloroso. Dulce se alarmó de inmediato. Canela, ¿qué pasa?, le preguntó, agachándose a su lado. La perra se levantó con dificultad y comenzó a caminar en círculos por la sala, su cola baja, su respiración agitada. Parecía inquieta, buscando algo. Dulce la siguió, con el corazón en un puño. Dulce trató de calmarla, pero Canela parecía ignorarla. Se dirigió a su nido y comenzó a rascar las mantas, revolviendo todo. Sus movimientos se volvieron más frenéticos, y el gemido en su garganta se hizo más fuerte. Dulce entendió. El parto había comenzado. El pánico se apoderó de Dulce. El parto no se esperaba hasta dentro de una semana. No estaba preparada. Se levantó rápidamente, tomó su teléfono y marcó el número del doctor Carlos. Él contestó a la segunda llamada, su voz sonando adormilada. Carlos, soy Dulce. Es Canela. Creo que va a parir. Ahora mismo. La voz de Dulce temblaba. El doctor Carlos, al escuchar la urgencia en su tono, se despertó de inmediato. Tranquila, Dulce. Respira. Es normal que se adelanten. Te voy a guiar por teléfono, ¿de acuerdo? ¿Qué está haciendo ahora? Dulce le describió la agitación de Canela, el gemido, la forma en que se movía sin cesar. El doctor Carlos le dio instrucciones precisas, asegurarse de que el área estuviera limpia y tranquila, tener toallas a la mano, no interrumpir a Canela a menos que fuera absolutamente necesario. La noche se hizo larga. Canela se tumbó en su nido, los gemidos se hicieron más fuertes, y los músculos de su cuerpo se tensaron. Dulce se arrodilló a su lado, susurrándole palabras de aliento. Estás haciendo un gran trabajo, Canela. No te rindas. Casi llegas. Dulce sintió una conexión profunda con la perra, una especie de vínculo matriarcal. Era como si estuviera a punto de ser abuela. El tiempo se movía lentamente. Dulce sintió que habían pasado horas cuando el primer cachorro empezó a nacer. Canela empujaba, con un esfuerzo agonizante, y finalmente, un pequeño bulto, cubierto de un líquido oscuro, emergió. Canela, con su instinto maternal en pleno auge, comenzó a lamer al cachorro con ferocidad, limpiándolo. Dulce, con lágrimas en los ojos, observó el milagro. Era pequeño, frágil, pero vivo. Dulce le avisó al doctor Carlos, que le dio más instrucciones. La tensión y la emoción eran abrumadoras. Dulce no podía dejar de mirar al pequeño cachorro, que se movía, buscando la calidez de su madre. Pero la calma fue breve. Canela comenzó a gemir de nuevo, y su respiración se hizo más rápida. Los segundos se hicieron minutos, y los minutos se hicieron horas. El sexto cachorro nació,
y luego el séptimo. La sala de estar se llenó con los pequeños sonidos de los cachorros, un coro de pequeños lamentos y quejidos. Dulce, exhausta, se sentó, mirando a Canela, que estaba jadeando, pero su rostro era de paz. Dulce había creído que el trabajo había terminado. El doctor Carlos le había dicho que podía esperar alrededor de 6 o 7 cachorros. Pero algo la hizo dudar. El vientre de Canela seguía abultado, y la perra parecía estar haciendo un último esfuerzo. Dulce miró a Canela, que con un último, agónico empujón, pareció rendirse. La perra se tumbó, exhausta, su respiración superficial. Dulce se levantó, su corazón latiendo con pánico. ¿Y si algo había salido mal? Se acercó con cuidado, y el doctor Carlos, que había estado en el teléfono con ella todo el tiempo, le dijo: Dulce, creo que hay uno más. Pon tu mano con cuidado en el vientre de Canela. ¿Sientes algo? Dulce hizo lo que le dijo, y sintió un pequeño y firme bulto. Sí, Carlos, susurró. Hay uno más. El doctor le dio instrucciones para ayudar a la perra, para masajearle el vientre suavemente. Dulce, con sus manos temblando, lo hizo. Canela pareció encontrar una última reserva de fuerza. Pero el tiempo pasaba. El último cachorro tardaba en nacer. El silencio en el apartamento era ensordecedor, roto solo por el jadeo de Canela. El cliffhanger estaba en el aire viciado de la sala. Dulce se preguntó si el último cachorro lograría sobrevivir. Canela, con un último gemido, se quedó quieta. Parecía que su fuerza la había abandonado, y el último cachorro permanecía, atrapado en una promesa de vida que podría no cumplirse. El silencio en la sala era espeso, sofocante. Roto solo por el jadeo de Canela, que yacía inmóvil. Dulce se agachó, el pánico floreciendo en su pecho. El doctor Carlos había colgado el teléfono para darle a Dulce un momento para actuar, y la mujer se sintió sola en el mundo. Sintió el pequeño y firme bulto en el vientre de Canela y sus manos temblaron. ¿Qué podía hacer? Masajeó con suavidad, con miedo de lastimar, de estropear algo que ya estaba al límite. Susurró, con la voz quebrada por el cansancio y la angustia: Canela, por favor, no te rindas. Falta uno. Solo uno más. Los segundos se hicieron eternos. El tiempo parecía haberse detenido. Dulce miró a los 7 cachorros que ya se acurrucaban alrededor de su madre, pequeños y vibrantes. Habían nacido, y ahora el octavo corría el riesgo de no conocer la vida. Canela, con un esfuerzo sobrehumano, levantó la cabeza. Sus ojos, antes llenos de agotamiento, se llenaron de una determinación cruda. Miró a Dulce, y en esa mirada, Dulce vio un acuerdo tácito, una confianza incondicional. Canela confió en ella para el último esfuerzo. Con un gruñido bajo, Canela volvió a pujar. Dulce se arrodilló, su mano apoyando el cuerpo de la perra, su otra mano masajeando suavemente, guiando el proceso. La fuerza que Canela encontró en sus reservas más profundas fue asombrosa. Con un último empujón, el pequeño bulto emergió. Dulce se inclinó, el alivio inundando su ser. Pero su alivio se convirtió en un terror helado. El cachorro no se movía. Su pequeño cuerpo era flácido, cubierto de una película oscura. No respiraba. Dulce miró a Canela, que, exhausta, lamió al cachorro, pero luego se desplomó, incapaz de hacer más. Dulce sabía que el instinto de la madre era vital para que el cachorro tomara su primera bocanada de aire, pero Canela estaba al borde del colapso. Sin dudarlo, Dulce tomó al cachorro con cuidado. El pánico se convirtió en acción. Recordó lo que el doctor Carlos le había dicho sobre los partos difíciles. Con la punta de los dedos, limpió la boca y la nariz del cachorro, asegurándose de que estuviera libre de fluidos. Con una delicadeza que no creía poseer, sopló suavemente en la nariz del cachorro, su aliento cálido una desesperada petición de vida. No hubo respuesta. Repitió la acción, su corazón latiendo con fuerza. Acarició la espalda del cachorro, le hizo masajes suaves, y por un momento, solo hubo silencio. Un silencio pesado, cargado de la tristeza de una vida que se había ido antes de empezar. Y entonces, un pequeño y frágil sonido llenó el aire.
Un quejido débil, apenas audible. El cachorro se estremeció. Dulce, con los ojos llenos de lágrimas, lo sostuvo cerca de su cara. Un segundo quejido, y un pequeño movimiento. El cachorro, un pequeño ser gris, abrió sus ojos por primera vez, pequeños puntos negros, y miró a Dulce. Dulce, con una alegría que la hizo temblar, lo devolvió a su madre. Canela se despertó con la presencia del octavo cachorro. Lo olió, lo lamió, y se acurrucó con él. El pequeño se movió con determinación, buscando un lugar para mamar, y se unió al coro de sus hermanos. Canela, exhausta, se tumbó con un suspiro de alivio. La labor había terminado. Dulce se quedó de rodillas, mirando la escena. La madre, rodeada por su progenie, todos sanos y vivos, era una imagen de pura serenidad. Dulce se levantó, su cuerpo dolorido por haber estado tanto tiempo en la misma posición. Se sentó en el suelo, su espalda apoyada contra el sofá, y observó a su nueva familia. La sala que antes había estado silenciosa y vacía, ahora estaba llena de vida. El sonido suave de los cachorros mamando, los pequeños quejidos, el suave ronroneo de Canela. Era un concierto de vida, y Dulce era la espectadora. Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez eran de una felicidad abrumadora. Había pasado por el miedo, la angustia, y la desesperación, pero el resultado era un milagro. La mañana siguiente, la luz del sol entró por la ventana, bañando a la nueva familia en un resplandor dorado. Los cachorros, que ahora eran un revoltijo de pelaje en el pecho de su madre, se movían con más vigor. Dulce, que había dormido en el sofá, se despertó al sonido del teléfono. Era el doctor Carlos. Dulce, ¿cómo están? ¿Ha nacido el último?, preguntó, su voz llena de preocupación. Sí, Carlos, respondió Dulce, con una sonrisa en su rostro. Y están todos bien. Los 8. El último fue un poco difícil, pero lo logramos. Los 2. Ella y yo. Dulce describió la escena al doctor Carlos, el agotamiento de Canela, el miedo de perder al último cachorro. La voz del doctor se llenó de admiración. Dulce, hiciste algo increíble. Actuaste de inmediato. Salvó a ese cachorro. De verdad, te felicito. Dulce se sintió orgullosa, pero sabía que el verdadero mérito era de Canela. La perra, que había sobrevivido en la calle, desnutrida, atada a un poste, había encontrado la fuerza para dar a luz a 8 cachorros, demostrando una resiliencia que la asombraba. Dulce miró a Canela, que la miró de vuelta con sus ojos suaves y agradecidos. Era una conexión que no necesitaba palabras. El doctor Carlos, después de un momento, cambió el tono. Dulce, voy a pasar más tarde a verlos. Quiero asegurarme de que todo esté en orden. Y, quizás traiga a una amiga. Es dueña de un criadero, y siempre está buscando perros con un linaje interesante. No te preocupes, no es una venta, solo quiere verlos. A lo mejor te puede dar algunos consejos. Las palabras del doctor Carlos se sintieron como un frío escalofrío. Dulce, aunque sabía que su intención era buena, sintió una aprensión repentina. Una criadora. La idea de que alguien más pudiera tener un interés en los cachorros, un interés que no era el de una familia, la llenó de una desconfianza instintiva. Miró a los cachorros, tan pequeños, tan indefensos, y su instinto de protección se disparó. El cliffhanger que había estado en el aire durante la noche se había resuelto de la forma más hermosa, pero otro cliffhanger, uno más amenazador, había llegado con la luz de la mañana. Dulce se preguntó si su pequeño santuario, tan arduamente creado, estaba a punto de ser perturbado por el mundo exterior. La visita de la criadora parecía una amenaza velada. ¿Qué querría de verdad de Canela y sus cachorros? Dulce no lo sabía, pero una cosa era segura, no permitiría que nada le pasara a su nueva familia. La mañana siguiente al milagroso parto fue un torbellino de emociones para Dulce. El doctor Carlos había llegado temprano, con su maletín y una sonrisa en el rostro. Examinó a Canela, comprobando su estado de salud y asegurándose de que no hubiera complicaciones. Acarició su cabeza y le susurró, «Lo has hecho muy bien, campeona». Luego, uno por uno,
examinó a los 8 cachorros, pesándolos y revisando sus reflejos. El pequeño que había luchado por su vida estaba sano, aunque un poco más pequeño que sus hermanos. Dulce se sintió aliviada al escucharlo, y una profunda gratitud hacia el doctor y hacia Canela la invadió. «Están perfectos, Dulce», dijo el doctor Carlos, cerrando su maletín. «No podría haberlo hecho mejor». Dulce lo miró, exhausta pero radiante. «¿Perfectos?», preguntó. «Sí, perfectos. Son unos cachorros sanos, y Canela es una madre fantástica. Se nota que su instinto es muy fuerte». Dulce asintió, mirando a Canela que, con su rostro sereno, observaba a su prole con una devoción inquebrantable. Se había transformado. La perra que una vez había sido un fantasma de la calle, ahora era la personificación de la maternidad. Su cuerpo era un refugio, su lengua una herramienta de limpieza y su voz un suave murmullo que calmaba a los pequeños. El doctor Carlos sacó un sobre de su maletín. «Dulce, antes de que se me olvide, me llamó la dueña del criadero que te comenté. Su nombre es señora López. Quiere venir a ver a los cachorros». Dulce se puso tensa de inmediato. «Carlos, no estoy segura de que quiera venderlos», le respondió. «Quiero encontrarles hogares de verdad, no criarlos». El doctor Carlos levantó una mano, tranquilizándola. «Lo sé, Dulce. Se lo dejé claro. No te preocupes. Ella solo quiere echar un vistazo. Dice que tiene experiencia en la socialización de cachorros y que podría ayudarte con algunos consejos. Te dije que tenía un linaje interesante, Dulce. No hay que negarlo. Por lo que parece, Canela podría ser una mezcla de algo muy especial, o tal vez simplemente una perra con una suerte increíble para haber sobrevivido y tener cachorros tan sanos. A veces, la naturaleza es así de sorprendente». Dulce asintió, aunque el nudo en su estómago no se disipó. Su apartamento, que había sido un santuario para la perra solitaria, ahora era el centro de un milagro, y por lo tanto, el foco de atención no deseada. Unas horas más tarde, el timbre sonó. Dulce se puso de pie, su corazón latiendo con fuerza. Canela, que estaba durmiendo plácidamente, se despertó con el sonido y se puso alerta. Su cola dejó de moverse. Dulce abrió la puerta y ahí estaba la señora López, una mujer de unos 50 años, elegantemente vestida, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Dulce, qué placer. Soy Elvira López», dijo, entrando en el apartamento sin ser invitada. «Carlos me ha hablado maravillas de ti y de tus perritos». Su voz era demasiado dulce, demasiado melosa, y Dulce sintió una desconfianza instintiva. La señora López se acercó al nido con un aire de superioridad, y Dulce sintió a Canela tensarse a su lado. La señora López se inclinó, observando a los cachorros con una mirada de experto. «Mira qué belleza», murmuró. «Y qué pelaje tan sano. Y los hocicos, tan cortos. Se parecen a... No, no puede ser». La señora López se levantó y miró a Canela con detenimiento. «Perdona, Dulce, ¿puedo ver a la madre?». Dulce asintió con cautela. La señora López se acercó a Canela, extendiendo una mano. Canela, por primera vez desde que Dulce la había rescatado, mostró su desconfianza de una forma tan abierta. Gruñó, un sonido bajo y amenazador, y retrocedió, su cuerpo protegiendo a sus cachorros. La señora López se detuvo, su sonrisa desapareciendo. «Es un poco agresiva, ¿no?». Dulce la miró, seria. «No es agresiva. Es protectora. Acaba de dar a luz». La señora López ignoró el comentario y se centró de nuevo en los cachorros. Dulce notó que su expresión era la de una persona que evaluaba un producto. La señora López se agachó y tomó al cachorro que era un poco más grande que los demás. «Este tiene un excelente potencial», dijo, examinándolo. «Es el típico de una camada de un perro de raza. Dulce, tengo que ser honesta. He visto muchos perros, y estos no son simples mestizos. El padre podría ser un Golden Retriever. O un Beagle. Pero la madre, la forma de la cabeza, los ojos, el pelaje, es muy parecido a una raza que tengo en mi criadero. Una raza muy rara y cara». Dulce la miró,
perpleja. No entiendo, señora López. ¿Qué quiere decir? La señora López se sentó en el sofá, como si fuera la dueña de la casa, y Dulce se sintió invadida. Dulce, mira, tú eres una persona amable. Has salvado a esta perra. Pero la vida de estos cachorros puede ser mucho más que una vida en un hogar. Yo podría criarlos. Darles un hogar, un entrenamiento profesional. Un futuro. Mira, te voy a hacer una oferta. Te doy $1000 por cada uno de los cachorros. Es una suma considerable, ¿verdad? Con eso puedes vivir tranquila por un tiempo, y yo me encargo de todo. El corazón de Dulce se detuvo. $8.000. El dinero era una suma enorme para ella, una maestra de escuela. Podía pagar su renta por muchos meses, tal vez incluso pagar su coche. La oferta era tentadora. Pero Dulce miró a Canela, que estaba acurrucada, sus ojos fijos en la señora López. La perra parecía sentir la amenaza. Los cachorros, inconscientes del trato que se estaba haciendo con sus vidas, dormían pacíficamente. Dulce recordó las palabras del doctor Carlos sobre los criadores ilegales y su reputación. Señora López, no es una cuestión de dinero, le dijo Dulce. Es una cuestión de que estos cachorros son parte de una familia. Mi familia. No voy a venderlos. No son mercancía. La sonrisa de la señora López se desvaneció por completo. Su voz se volvió dura y fría. Dulce, piénsalo bien. Estás sentada sobre un tesoro. Si no lo aceptas, te arrepentirás. Estos cachorros tienen un valor. Un valor que no puedes entender. Y si no los vendes, alguien más lo hará. Tal vez alguien que no te ofrezca un centavo. Dulce la miró, sus ojos llenos de una furia tranquila. Le pido que se vaya. Ahora. La señora López se levantó, su cara una máscara de disgusto. No se arrepentirá, murmuró. Dulce notó que su mirada se detuvo en el cachorro más pequeño, el que había luchado por su vida. La señora López se fue, y la puerta se cerró detrás de ella con un golpe seco. El silencio regresó al apartamento, pero era un silencio diferente. Estaba lleno de tensión y de una amenaza tácita. Dulce se sentó en el sofá, su cuerpo temblando. Había rechazado la oferta, pero las palabras de la señora López se habían quedado grabadas en su mente. Miró a los cachorros. No eran un tesoro. Eran una responsabilidad. Y ahora, esa responsabilidad se sentía como una carga. Se preguntó si había tomado la decisión correcta. Tal vez la señora López tenía razón. Tal vez eran demasiado valiosos para ella. El doctor Carlos llamó poco después. Dulce le contó todo, su voz quebrada. Carlos, ella me ofreció $8.000 por los cachorros. No pude hacerlo. No pude venderlos. Se veía en su mirada que solo los veía como dinero. El doctor Carlos suspiró aliviado. Hiciste lo correcto, Dulce. No confío en esa mujer. He oído rumores sobre su criadero. Es una de esas personas que cría a los perros hasta el cansancio, y luego los vende para tener más crías. Hizo bien en rechazarla. Pero, Dulce, ahora tienes que tener cuidado. Te dije que podría haber un peligro. Dulce colgó el teléfono. El miedo que había sentido en la calle, el miedo por Canela, había vuelto. Se acercó a la caja donde dormían los cachorros. Los contó, uno por uno. Estaban todos ahí. O al menos, eso creía. Se sintió cansada, pero su determinación se había reforzado. No vendería a sus cachorros. No a ella. Pero la amenaza, las palabras de la señora López, se habían quedado grabadas en su mente. ¿Y si no se detenía ahí? Dulce se preguntó si su decisión tendría consecuencias mucho más graves de lo que podía imaginar. Miró la puerta. ¿Estaba segura? ¿Estaban a salvo? El cliffhanger estaba en la incertidumbre del futuro. Dulce no tenía idea de lo que la señora López sería capaz de hacer. El portazo de la señora López dejó un eco de silencio tenso en el apartamento.
Dulce se quedó inmóvil, mirando la puerta cerrada, su corazón latiendo con fuerza. Había rechazado una fortuna, un dinero que podría haber resuelto muchos de sus problemas económicos, pero la mirada de desprecio de la mujer y su arrogancia habían reforzado su convicción. No vendería a su familia. Su hogar, que hasta hace unos minutos había sido un refugio de paz, ahora se sentía vulnerable. Canela, que había permanecido tensa, se relajó un poco, pero su mirada se mantuvo fija en el lugar donde había estado la mujer. Parecía que la perra, con su instinto agudo, también había sentido la amenaza. Dulce se arrodilló junto a la caja de los cachorros. Contó a los pequeños, una vez más, asegurándose de que estuvieran todos. Eran 8, un revoltijo de pelaje que se movía, buscando la calidez de su madre. La ternura que sentía por ellos era indescriptible, y la idea de que alguien pudiera verlos como un simple objeto de comercio la enfurecía. Se juró a sí misma que los protegería. Los días siguientes fueron una mezcla de alegría y paranoia. La alegría venía de ver a los cachorros crecer. Sus ojos se abrieron, pequeños puntos de luz que exploraban el mundo por primera vez. Sus orejas se alzaron, escuchando los sonidos del apartamento. Sus patas, antes torpes y débiles, se volvieron más fuertes, y los pequeños empezaron a moverse, a jugar entre ellos. El apartamento de Dulce se llenó de vida, con los ruidos de los cachorros, su suave ladrido y el susurro constante de Dulce. La paranoia, sin embargo, era una sombra que no la abandonaba. Cada vez que el teléfono sonaba, Dulce temía que fuera la señora López. Cada vez que escuchaba un ruido en el pasillo, se ponía tensa, temiendo que alguien estuviera al acecho. Había instalado una mirilla en la puerta, un acto que nunca habría imaginado que haría. Se encontró a sí misma, una y otra vez, mirando por la mirilla antes de abrir, su corazón latiendo con fuerza. Canela notó el cambio en el comportamiento de Dulce. La perra, que se había acostumbrado a la paz y la tranquilidad, se puso más alerta. A menudo, se sentaba junto a la puerta, con sus orejas alzadas, escuchando los sonidos del exterior. Dulce se dio cuenta de que su miedo había sido absorbido por la perra. Era un vínculo extraño, una especie de empatía emocional que se había formado entre ellas. Una tarde, mientras los cachorros dormían, el teléfono de Dulce sonó. El número era desconocido. Dulce, con el corazón en un puño, dudó en contestar. Finalmente, su curiosidad pudo más que su miedo. Contestó. Hola, dijo, su voz cautelosa. La voz al otro lado era la de un hombre, grave y sin emociones. Señora Dulce, me he enterado de que tiene unos cachorros a la venta. Dulce se puso pálida. No, lo siento. No tengo cachorros a la venta. Ah, pero la señora López me dijo que sí, dijo el hombre, y el nombre de la mujer resonó como un golpe en el estómago de Dulce. Me dijo que tiene un perro que es de una raza muy rara, y que tiene una camada de 8. Me interesan. Le puedo ofrecer mucho más que la señora López. No estoy interesada, respondió Dulce, con la voz firme. No son para la venta. Son mi familia. El hombre se rió, un sonido seco y desagradable. Mira, Dulce. No seas ingenua. Esos perros tienen un valor. Un valor que puede cambiar tu vida. Yo soy un criador de perros de pura raza. Sé que esa perra tuya es de una raza muy especial. La señora López te dijo que se parecían a un golden. A un beagle. Se equivocó. La perra es una mezcla de una raza muy rara y antigua. Una que yo he estado buscando por mucho tiempo. Yo sé su valor, y el valor de sus crías. Te ofrezco $2.000 por cada uno. $16.000. Es una fortuna. Dulce se quedó sin aliento. $16.000. Podía comprar un coche nuevo, pagar todas sus deudas, vivir sin preocupaciones por un tiempo. La tentación era abrumadora. Pero luego miró a Canela, que la observaba desde su nido. Vio el amor incondicional en los ojos de la perra, el vínculo inquebrantable que habían forjado. Dulce sabía que no podía traicionarla. Le repito, dijo Dulce, su voz ahora llena de furia.
Mis perros no están a la venta. Ni por $1.000.000. No me llame más. El hombre, sorprendido por su reacción, se quedó en silencio por un momento. Luego, su voz se volvió más fría. Te arrepentirás, Dulce. No sabes con quién te estás metiendo. Hay gente que no es tan amable como yo. Hay gente que toma lo que quiere. Por las buenas o por las malas. El hombre colgó. Dulce se quedó con el teléfono en la mano, su corazón latiendo con una velocidad incontrolable. La amenaza era real. No era solo un asunto de dinero. Era un asunto de seguridad. La señora López no se había rendido. Había mandado a alguien más. Dulce se preguntó si los había subestimado. Esa noche, Dulce no pudo dormir. Se levantó una y otra vez, mirando por la ventana. Las luces de la calle le parecían ojos que la vigilaban. El menor de los ruidos la hacía saltar. Estaba cansada, pero su mente no podía dejar de pensar en las palabras del hombre. Hay gente que toma lo que quiere. Por las buenas o por las malas. Dulce se acercó a Canela, que se había despertado y la observaba con sus ojos tristes. Dulce se sentó en el suelo, su espalda apoyada en el sofá, y acarició la cabeza de la perra. Lo siento, Canela, le susurró. Te he metido en esto. No pensé que mi decisión tendría consecuencias tan graves. Canela, como si entendiera, le lamió la mano. Al amanecer, Dulce se levantó, su mente llena de un plan. Se vistió rápidamente, y con una determinación que la sorprendió, tomó a Canela y la puso en la correa. Vamos, Canela, le dijo. Tenemos que ir a ver al doctor Carlos. Canela, que nunca se quejaba, la siguió con confianza. En el taxi, Dulce le contó todo al doctor Carlos, la llamada, la amenaza, el miedo que sentía. El doctor Carlos, al escucharla, se enfureció. Dulce, te dije que tuvieras cuidado. Esta gente es peligrosa. No se detienen ante nada. Lo que me dijiste de la raza, me hizo investigar un poco. Dulce, la señora López no te mintió del todo. Canela podría ser de una raza muy rara. Su madre podría haber sido una perra de un criadero. Tal vez una que escapó o fue robada. Dulce, es una locura, pero por la descripción que me das, tu perra podría ser una mezcla de una raza que se creía extinta. O que es extremadamente rara. De ahí el valor que le dan. No es solo un tema de dinero, es un tema de prestigio para ellos. Y de poder. Dulce se sintió mareada. ¿Una raza extinta? No podía creerlo. No podía creer que su perra, su perrita de la calle, que había salvado de la muerte, fuera un tesoro. Un tesoro que atraía a personas peligrosas. El doctor Carlos, al ver su rostro, se detuvo. Dulce, tranquila. No te preocupes. Te dije que te ayudaría. Sé que este es un mundo que no conoces, pero yo sí. Por ahora, quédate aquí. Voy a investigar un poco más sobre la señora López y el otro hombre. Y tú, por favor, no dejes que nadie entre en tu casa. Y no contestes a ningún número desconocido. Dulce asintió. La angustia se había convertido en una determinación. Ya no estaba asustada. Estaba enojada. Enfadada porque su acto de bondad se había convertido en una pesadilla. Dulce volvió a su casa. El silencio se había vuelto más pesado, más amenazante. Ella se sentó en el sofá, mirando a Canela. La perra la miró, como si dijera, aquí estoy, contigo. El cliffhanger estaba en el aire viciado de la sala. Dulce se preguntó si los había subestimado. Se preguntó si la próxima llamada sería de alguien que no ofrecía dinero, sino un ultimátum. Dulce se preguntaba si su hogar, su pequeño santuario, ya no era seguro. Y si no, ¿qué podía hacer para proteger a sus perros? La sombra de la oferta se había convertido en una sombra de peligro, y Dulce, con su corazón latiendo con fuerza, no sabía qué hacer. El apartamento de Dulce, antes un refugio seguro, se había transformado en un búnker. Las palabras amenazadoras del hombre en el teléfono resonaban en cada rincón,
y Dulce se encontraba constantemente vigilante. La simple alegría de ver a los cachorros crecer se mezclaba con una ansiedad palpable. Dulce había seguido el consejo del doctor Carlos al pie de la letra, no abría la puerta a nadie que no conociera, no contestaba a números desconocidos, y había pedido a sus vecinos que estuvieran atentos a cualquier movimiento sospechoso. Dulce tomó una decisión. No podía vivir con el miedo. No podía dejar que la sombra de la señora López y sus cómplices arruinara la vida de sus cachorros. Había rechazado el dinero porque su intuición le decía que era la decisión correcta, y ahora, más que nunca, estaba segura de que el camino a seguir era encontrarles hogares de verdad, hogares llenos de amor, no de lucro. La perrita, Canela, parecía entender la tensión en el aire. Se había vuelto más protectora que nunca, sus ojos siguiendo a Dulce por toda la casa. El vínculo entre ellas se había fortalecido en la adversidad. Dulce le contaba a Canela sus miedos, sus esperanzas, y la perra la escuchaba con una devoción silenciosa. Dulce decidió que no podía mantener a los cachorros para siempre, y el doctor Carlos le había recordado que el espacio en su apartamento era limitado. Se sentó en su mesa, con un cuaderno y un bolígrafo, y comenzó a planear la búsqueda de hogares para los cachorros. No sería fácil. No los entregaría a cualquiera. Creó un cuestionario riguroso, con preguntas sobre el estilo de vida, la experiencia con perros, y el compromiso a largo plazo. Dulce no solo buscaría un dueño, buscaría una familia para cada uno de sus pequeños. Dulce publicó un anuncio discreto en un grupo local de rescate animal en línea, enfatizando que no era un criador, sino una rescatista que buscaba hogares de por vida para los cachorros de una perra rescatada. Las respuestas llegaron a raudales, pero Dulce fue selectiva. Descartó las que solo preguntaban por el precio, o por el linaje, de los perros. Buscó la honestidad y la emoción en las respuestas. La primera visita fue la de una pareja joven, Ana y Pedro, que vivían en una casa con un gran jardín. Eran amables, y se veía que querían un perro, pero su inexperiencia los hacía nerviosos. Dulce les habló de los desafíos de tener un cachorro, y la pareja escuchó con atención. Ana y Pedro se sentaron en el suelo, y los cachorros, que ya tenían 4 semanas, corrieron hacia ellos, mordisqueando sus dedos. La pareja se enamoró de un pequeño cachorro con una mancha blanca en la nariz. Dulce les hizo una serie de preguntas, y cuando vio la ternura en los ojos de Ana y la determinación de Pedro, supo que serían buenos dueños. Aún así, les dijo que lo pensarían. La segunda visita fue la de una madre soltera, Sofía, con un niño pequeño, Lucas. Lucas, un niño de 6 años, se sentó en el suelo y los cachorros se le subieron encima. El niño se rió, y la risa se sintió como música en los oídos de Dulce. Sofía era una mujer fuerte, que trabajaba duro, y que le dijo a Dulce que quería un perro para que Lucas tuviera un amigo. Se encariñó con un cachorro juguetón que siempre estaba en busca de aventuras. Dulce pasó las siguientes semanas con estas visitas, observando, preguntando, y, lo más importante, sintiendo. De los 8 cachorros, 6 encontraron posibles hogares. A Dulce le dolía pensar en separarse de ellos, pero sabía que era lo mejor. Solo quedaban 2, el que había luchado por su vida, que Dulce ya había decidido que se quedaría con ella, y el más tranquilo, el que siempre se quedaba cerca de Canela. Un día, después de que los últimos visitantes se habían ido, Dulce se sentó en el sofá, agotada. La casa estaba en silencio, la calma había regresado, pero había un aire de tristeza. En unos días, los cachorros empezarían a irse. Dulce miró a Canela, que estaba lamiendo a sus crías. La perra parecía saber lo que se avecinaba. Esa noche, Dulce se despertó por un ruido. No era un ruido de la calle, sino un sonido en el interior de su apartamento. Un sonido que no podía identificar. Se levantó con el corazón latiendo con fuerza, y escuchó de nuevo. Silencio. Quizás había sido solo su imaginación, su paranoia. Se levantó de la cama, y se acercó a la puerta. Su mirilla no mostraba nada. Abrió la puerta con cautela, y se asomó al pasillo. Estaba vacío. Se sintió tonta. Claro, su imaginación le estaba jugando una mala pasada. Cerró la puerta con llave y se dirigió a su cama, pero un último sonido la detuvo.
Era un ligero, casi imperceptible, rasguño en la alfombra, proveniente de la sala de estar. Dulce, con su corazón latiendo con fuerza en su pecho, se dirigió a la sala. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando un rastro de polvo en el suelo. Se acercó a la caja donde dormían los cachorros. Los contó, uno por uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La respiración se le detuvo. Solo había 6 cachorros. 7 si contaba al que se había quedado con ella. Faltaba uno. El cachorro más tranquilo, el que siempre se quedaba cerca de Canela. Dulce se arrodilló, su mente en blanco. ¿Cómo? La puerta estaba cerrada. No había forma de que alguien hubiera entrado. El pánico se apoderó de ella. Miró a Canela, que estaba despierta, sus ojos llenos de una angustia que Dulce no había visto antes. La perra olfateaba en el suelo, su cola baja, y luego corrió a la puerta, rascándola. Dulce se levantó, su mente funcionando a 1000 por hora. Había revisado la puerta. Había cerrado la llave. Pero el hombre en el teléfono había dicho, hay gente que toma lo que quiere. Por las buenas o por las malas. Dulce se acercó a la puerta de nuevo, y con una sacudida de miedo, se dio cuenta de algo que había pasado por alto en su paranoia. La cerradura de su puerta no tenía signos de haber sido forzada, pero la cerradura de la puerta del balcón estaba ligeramente abierta. Dulce recordaba haberla cerrado antes de dormir. Se acercó a la puerta de balcón, sus manos temblando, y la abrió. Había una huella de una mano en la puerta, en el polvo. Y una pisada, de un zapato de suela dura, en la alfombra. Dulce se sintió enferma. No era su imaginación. Alguien había entrado en su casa. Y se habían llevado a uno de sus cachorros. El que había estado con ella y Canela desde el principio, el más tranquilo. El que estaba en la caja con sus hermanos. ¿Por qué ese? Canela se acercó a ella, gimiendo. La perra corrió de nuevo a la puerta, rasgándola con desesperación. Dulce se arrodilló y abrazó a Canela. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Había fracasado. Había tomado la decisión de protegerlos, de no venderlos, y por eso, uno de ellos había desaparecido. Pero su tristeza se transformó en una furia fría. Dulce miró a Canela. No se quedaría de brazos cruzados. No dejaría que se salieran con la suya. El cliffhanger estaba en la incertidumbre del rastro del cachorro. ¿A dónde lo habían llevado? ¿Quién se lo había llevado? La única certeza era que Dulce, una mujer que siempre había evitado el conflicto, ahora estaba en guerra, una guerra silenciosa y solitaria para recuperar a su cachorro. La búsqueda había comenzado, y el rastro era casi imperceptible, solo una pequeña huella en la alfombra, un rastro que solo el instinto de una madre y el amor de una humana podían seguir. Dulce se preparaba para una lucha que no sabía cómo ganar, pero que no estaba dispuesta a perder. El silencio que siguió al descubrimiento del cachorro desaparecido era más ensordecedor que cualquier grito. Dulce se quedó inmóvil, con la mano en la puerta del balcón abierta, la huella en el polvo como una acusación. Su mente era un torbellino de pánico y furia. ¿Cómo había sido tan ingenua? La amenaza no había sido una broma. Había sido real. Y ahora, uno de sus cachorros, el más tranquilo, el que siempre se quedaba cerca de Canela, había desaparecido. Canela gimió, su voz llena de una angustia que Dulce sintió en su propio corazón. La perra olfateó en el suelo, siguiendo el rastro del intruso, y se dirigió a la puerta del pasillo, rascándola con desesperación. Dulce se arrodilló, su cuerpo temblando. Miró a los cachorros restantes, que dormían plácidamente en la caja, inconscientes de la tragedia que se desarrollaba. Se había aferrado a su decisión de protegerlos, de no venderlos, y ahora un miembro de su familia había sido robado. Pero el pánico se transformó en una furia fría y controlada. Dulce se levantó, su rostro una máscara de determinación. No se quedaría de brazos cruzados. No dejaría que se salieran con la suya. Tomó su teléfono y marcó el número del doctor Carlos. Él contestó a la segunda llamada, su voz adormilada. Carlos, soy Dulce.
Tienes que venir. Ahora mismo. Se han llevado a uno de mis cachorros. El doctor Carlos, al escuchar el pánico en su voz, se despertó por completo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Dulce le explicó todo, el ruido, el rastro en el balcón, el cachorro que faltaba. Es la señora López, Carlos. Tiene que ser ella. El doctor Carlos suspiró aliviado. Dulce, respira. Mantén la calma. No actúes por impulso. Voy para allá. Dulce colgó, su mente en un torbellino. ¿La señora López? ¿O el otro hombre? ¿O los dos? El miedo se instaló en su pecho, un miedo que no era solo por ella, sino por el pequeño cachorro. El doctor Carlos llegó en media hora, su rostro serio. Examinó la puerta del balcón, el rastro de la pisada. Dulce, esto es un robo. Tienes que llamar a la policía. No, le respondió Dulce, con la voz firme. Si lo hago, el cachorro podría estar en peligro. Tienen que haber dejado un rastro. Necesito encontrarlo. Ahora mismo. No quiero esperar a que la policía haga algo. Quiero ir a la casa de la señora López. Quiero ver si está ahí. El doctor Carlos la miró, su expresión de preocupación. Dulce, no seas tonta. No puedes enfrentarla. Esa gente es peligrosa. Te lo dije. Dulce lo miró, sus ojos llenos de lágrimas de frustración. Carlos, ¿qué quieres que haga? ¿Que me quede sentada mientras tienen a mi cachorro? ¿Que espere a que lo vendan o lo usen para criar más perros? No puedo hacerlo. Es mi responsabilidad. Lo traje a este mundo. Es mi culpa. El doctor Carlos se sentó, con una mano en la cabeza, pensando. Tienes razón. Tienes razón. Pero no podemos ir solos. Si tienen a un perro, pueden tener a una red. No sabemos a qué nos enfrentamos. Dulce, llama a un amigo, a un familiar, a alguien que pueda ir contigo. O al menos, quédate conmigo. La vamos a buscar juntos. Pero con cabeza. No podemos hacer nada que ponga al cachorro en peligro. Dulce asintió. Se sintió un poco más tranquila. Al menos no estaba sola en esto. El doctor Carlos, por su parte, tomó su teléfono y comenzó a investigar. Vamos a ver si puedo encontrar la dirección de la señora López. Y si no, vamos a buscar a ese hombre. Dulce, ¿tiene su número? Dulce asintió y se lo dio. El doctor Carlos hizo una búsqueda en Google. El número de teléfono no estaba registrado a nombre de nadie. Dulce se sintió aún más frustrada. Parecía que estaba en un laberinto sin salida. De repente, su teléfono sonó. El número era desconocido. Dulce y el doctor Carlos se miraron. ¿Contesto?, le preguntó Dulce. El doctor Carlos le hizo una señal para que lo hiciera. Dulce, con su corazón latiendo con fuerza, contestó. Hola, dijo. La voz al otro lado era la del mismo hombre que la había llamado la última vez. Así que te has dado cuenta. El tono de su voz era de burla. Dulce sintió que la sangre le hervía en las venas. Devuélveme a mi perro. Ahora mismo. Tranquila, Dulce, le respondió. Tu perrito está bien. De hecho, está muy bien. Está en un lugar muy, muy cómodo. Pero si quieres verlo, tendrás que hacer algo por mí. Dulce se puso pálida. No te atrevas a hacerme esto. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? No te preocupes por quién soy, dijo el hombre. Preocúpate por tu cachorro. Escúchame bien. Tengo una oferta para ti. El cachorro está en mi poder. Si quieres recuperarlo, tendrás que pagar un rescate. $1.000. No es mucho. Pero tendrás que traer el dinero a un lugar que yo te diré. A solas. No traigas a nadie más. No llames a la policía. O tu perrito tendrá un final muy, muy triste. ¿Me entiendes,
¿verdad? Dulce no podía hablar. Estaba en shock. Un rescate. Su cachorro era un rehén. Las palabras del doctor Carlos resonaron en su mente. Hay gente que toma lo que quiere. Por las buenas o por las malas. Dime dónde, le dijo Dulce, su voz llena de rabia y desesperación. Te lo diré en un mensaje de texto, le respondió el hombre. Y por si acaso te da por llamar a la policía, te voy a dar una pequeña prueba. Tienes 5 minutos. El hombre colgó. Dulce se quedó inmóvil. Se giró hacia el doctor Carlos, con la cara pálida. Me ha pedido un rescate. Me ha pedido $1.000. Y tengo que ir sola. A un lugar que me va a mandar en un mensaje de texto. El doctor Carlos se puso de pie, su rostro de preocupación. Dulce, esto es una trampa. No puedes ir. Dulce lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Qué quieres que haga, Carlos? Que lo deje. Es mi culpa. No puedo abandonarlo. De repente, el teléfono de Dulce sonó de nuevo. Era un mensaje de texto. Dulce lo abrió, y su corazón se detuvo. Era una foto. En la foto, un cachorro, su cachorro, estaba sentado en una cama. Al fondo, había un jarrón, y una ventana. El cachorro la miraba con una expresión de miedo. Dulce supo que era él. Era su cachorro. Y la foto era de la casa de la señora López. El jarrón, la forma de la ventana, lo reconocía de la visita de la mujer. Dulce se lo mostró al doctor Carlos. Él lo miró, y su rostro se volvió sombrío. Dulce, esto es una trampa. No vayas sola. Vamos a llamar a la policía. No, le respondió Dulce, con la voz firme. Si lo hago, podrían hacerle daño al cachorro. Voy a ir sola. Lo voy a recuperar. El doctor Carlos, al ver su determinación, se dio cuenta de que no la convencería. Dulce, si vas a ir, voy a ir contigo. Pero no me verán. Estaré a una distancia segura. Si algo sale mal, llamaré a la policía. ¿Entiendes? No te voy a dejar sola. Dulce asintió. Sabía que era una locura. Sabía que se estaba metiendo en un lío. Pero no podía pensar en nada más que en el pequeño cachorro, en su rostro asustado. El mensaje de texto con la dirección de la casa de la señora López llegó. Dulce lo miró, su corazón latiendo con fuerza. Un laberinto de miedo. Pero Dulce sabía que no estaba sola. No mientras Canela estuviera a su lado, y no mientras el doctor Carlos estuviera en el otro extremo de la línea. El cliffhanger era la ubicación. El lugar al que la trampa la estaba llevando. Y la pregunta de si Dulce y el doctor Carlos serían lo suficientemente inteligentes para salir de ella. Dulce miró la dirección en su teléfono, una calle en un barrio industrial, lejos de su hogar. El lugar era un almacén abandonado, un lugar oscuro y desolado. La foto del cachorro en la cama, con el familiar jarrón en el fondo, ardía en su mente. Era su cachorro. No había duda. Y ahora, una vez más, la vida de su pequeño, que ya había luchado por sobrevivir, estaba en juego. Dulce se giró hacia el doctor Carlos, su rostro una máscara de determinación. Voy a ir, dijo, su voz firme y sin rastro de duda. El doctor Carlos, al ver la resolución en sus ojos, suspiró. Dulce, no te voy a detener, pero no voy a dejar que vayas sola. Hay que ser más astutos que ellos. Se sentó, sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. La primera fue a un amigo suyo, un ex policía jubilado que ahora trabajaba en seguridad privada, un hombre llamado Roberto. El doctor Carlos le explicó la situación en voz baja. Roberto, necesito tu ayuda. Es un secuestro de animales. Necesito que vengas a esta dirección, pero que no te dejes ver. Dulce va a ir, y si algo sale mal, vas a tener que actuar. Luego, el doctor Carlos llamó a otro amigo, un reportero de un periódico local. No le dio los detalles, pero le dijo que había una historia de abuso animal en un almacén en ese barrio,
y que podría ser un buen artículo. El reportero, atraído por la primicia, le dijo que se dirigiría al lugar de inmediato. Dulce se sintió un poco más tranquila. El doctor Carlos había creado un plan. Un plan para la encrucijada. Dulce se vistió con ropa oscura, se metió un par de guantes en el bolsillo, y, lo más importante, se aseguró de que el dinero, $1000, estuviera en su bolso. Canela, que había estado observando a Dulce con una angustia creciente, se puso a su lado. La perra, con su instinto agudo, parecía saber que algo importante iba a suceder. Dulce le acarició la cabeza. Tranquila, Canela. Volveremos con él. El viaje en el taxi fue silencioso. Dulce miró por la ventana, su mente en blanco, su corazón latiendo con fuerza. Al llegar al barrio, el taxi se detuvo. El conductor la miró con preocupación. Señora, este barrio es peligroso. ¿Está segura de que quiere ir sola? Dulce le pagó y se bajó. El almacén era una mole de cemento oscuro. La oscuridad era total, salvo por un tenue resplandor que salía de una ventana rota. Dulce se sintió pequeña e indefensa. Pero la imagen del cachorro asustado la impulsó hacia adelante. Caminó hacia la puerta principal y la empujó. La puerta crujió, un sonido que resonó en el aire silencioso. El interior del almacén era aún más oscuro que el exterior, lleno de sombras y el olor a humedad y a metal oxidado. Dulce encendió la linterna de su teléfono, y la luz bailó en las sombras, revelando viejas cajas y maquinaria oxidada. «Hola», dijo, su voz temblando. «Pensé que no vendrías», dijo una voz detrás de ella. Dulce se giró, su corazón latiendo con fuerza. Un hombre alto y corpulento, con una gorra de béisbol y una mirada amenazadora, estaba de pie en la sombra. No era la señora López, ni el hombre del teléfono. Era un cómplice. «¿Dónde está mi cachorro?», le preguntó Dulce, su voz llena de ira. El hombre se rió, un sonido seco y desagradable. «Ah, así que vienes a rescatarlo, ¿eh? La dueña del criadero me dijo que tenías el corazón de una perra. Me lo ha dicho muchas veces, que harías cualquier cosa por tus animales». «Dame a mi cachorro», repitió Dulce, «y te daré el dinero». El hombre se acercó, su sombra se hizo más grande. «Oh, no tan rápido. Primero, vamos a ver el dinero». Dulce sacó su bolso y le mostró el dinero. El hombre lo tomó y lo examinó, su mirada avara. Dulce, mientras tanto, se quedó quieta, su mente trabajando a toda velocidad. Había algo en el aire. Un olor. El olor de su cachorro. El hombre sonrió, sus ojos brillando a la luz de la linterna. «Es un gusto hacer negocios contigo, Dulce. Ahora, si me permites, voy a irme. Tu perrito, bueno, ya ha sido vendido. Estaba en la foto. No está aquí. Ha sido una trampa, ¿verdad, perrita?». El hombre miró hacia arriba. Dulce sintió que el aire se le salía de los pulmones. Se giró, con la luz de su teléfono parpadeando. El hombre en el teléfono no le había dicho que el cachorro estaba en el almacén. Le había dicho que trajera el dinero. La foto había sido una trampa, una distracción para que viniera a un lugar donde la pudieran robar. Y ahora, el hombre tenía su dinero. Dulce lo miró, su rostro una máscara de furia y desesperación. «¿Por qué?», le preguntó. «¿Por qué has hecho esto? ¿Qué he hecho yo para que me hagas esto?». El hombre se rió. «No has hecho nada, Dulce. Simplemente tenías algo que queríamos. Un perro que vale más de lo que puedes entender. Y ahora, lo hemos recuperado. Y tú, bueno, tú te vas a quedar aquí, y no vas a hacer nada. Si dices algo, te juro que encontraré a tus otros cachorros y los mataré. Uno por uno. ¿Entiendes?». Dulce se quedó inmóvil, el miedo la paralizó. El hombre se dirigió a la puerta, y en el momento en que estaba a punto de salir, el sonido de la sirena de la policía llenó el aire. Dulce se giró, asombrada. El doctor Carlos había llamado a la policía. El hombre se quedó inmóvil, su rostro de sorpresa. «¿Qué es esto?», murmuró.
Dulce sonrió. Pero el hombre se recuperó rápidamente. Con una mirada de odio, tomó una de las viejas cajas de madera y la lanzó contra Dulce. Dulce se apartó a tiempo, pero la caja se estrelló contra una columna, haciendo un ruido sordo. El hombre se dirigió a la parte trasera del almacén, buscando una salida, y en el mismo momento, Roberto, el ex policía, salió de la sombra, bloqueando la puerta. El hombre, sorprendido, se detuvo en su camino. «Estás rodeado», le dijo Roberto, con su voz de mando. El hombre, sin rendirse, tomó una barra de metal del suelo y se lanzó contra Roberto. Dulce gritó. En ese momento, las luces de las linternas de la policía llenaron el almacén. «Policía. Suelta el arma». El hombre se quedó quieto. Miró a Dulce, y en su mirada, Dulce vio un odio puro. Dejó caer la barra y se dejó arrestar. La policía se lo llevó. El doctor Carlos, junto a un oficial, entró en el almacén. Dulce corrió hacia él y lo abrazó, sollozando. Lo sabía. Lo sabía que era una trampa. No tienen al cachorro aquí. Se lo han llevado. El doctor Carlos la consoló. Tranquila, Dulce. Hiciste lo correcto. Gracias a ti, este hombre está en la cárcel. Ahora, vamos a recuperar a tu cachorro. Dulce asintió, pero la desesperación no se había ido. No tenían al cachorro. La señora López, o el hombre en el teléfono, o alguien más, lo tenía. Y lo habían vendido. Dulce se sintió derrotada. Había tomado la decisión de no venderlo, y ahora había sido robado. El reportero, que había llegado con la policía, tomó fotos de la escena, y Dulce, en su desesperación, le contó la historia. El reportero, un hombre joven y de buen corazón, la escuchó con atención. No se preocupe, señora, le dijo. Voy a publicar su historia. Voy a encontrar a ese cachorro. Dulce se sintió un poco más tranquila. Al menos, ahora, el mundo sabría lo que había pasado. Y quizás, solo quizás, alguien que tuviera al cachorro la vería. El cliffhanger estaba en la incertidumbre del rastro del cachorro. ¿A dónde lo habían llevado? ¿Quién se lo había llevado? El hombre que habían capturado era solo un cómplice, una pieza en un rompecabezas más grande. Dulce, que se había metido en esta encrucijada para recuperar a su cachorro, se había quedado sin nada. O al menos, eso creía. Dulce se preparaba para una lucha que no sabía cómo ganar, pero que no estaba dispuesta a perder. La búsqueda había comenzado, y el rastro era casi imperceptible, solo una pequeña huella en la alfombra, un rastro que solo el instinto de una madre y el amor de una humana podían seguir. Dulce se preparaba para una lucha que no sabía cómo ganar, pero que no estaba dispuesta a perder. El almacén, iluminado por las luces intermitentes de las patrullas de policía, parecía aún más sombrío. Dulce se quedó de pie en el frío, su cuerpo temblando, no por el frío, sino por la conmoción. Había enfrentado la trampa, había visto el rostro de la maldad, y ahora se sentía vacía. El hombre que la había robado estaba en la cárcel, pero el cachorro seguía desaparecido. El doctor Carlos la envolvió en una manta y la llevó a la patrulla de la policía. Dulce, que estaba en shock, solo pudo mirar las luces de las sirenas, que parecían bailar en la oscuridad. El oficial, un hombre joven y de rostro amable, se sentó frente a Dulce. Señora, le hemos tomado la declaración al hombre. Dice que fue contratado por una mujer, pero que no sabe su nombre, solo que la conocía por su reputación en el mundo de los criadores ilegales. No tenemos su nombre, ni su dirección. Lo siento mucho, pero sin un nombre, un lugar, no podemos hacer mucho. Dulce se sintió derrotada. Había hecho todo lo que podía, había enfrentado el peligro, y al final, no había conseguido nada. El doctor Carlos la miró con preocupación. Dulce, hicimos lo que pudimos. Al menos este hombre está en la cárcel. Eso es un gran paso. Dulce asintió, pero las lágrimas no dejaban de caer por sus mejillas. El reportero, un hombre de unos 20 años, se acercó a la patrulla. Señora, mi nombre es Martín. Me gustaría escribir su historia.
Quiero que la gente sepa lo que está pasando. Quizás alguien en el mundo de los criadores ilegales lo lea, y se asuste. O tal vez, alguien que compró a un cachorro se dé cuenta de que es el suyo. Lo voy a titular, La historia de Canela, un milagro de la vida y una tragedia de la avaricia. Dulce le contó su historia, la de Canela, la de los cachorros, la de la señora López. Martín la escuchó, su rostro lleno de compasión. Dulce le mostró la foto del cachorro que le habían enviado. Martín le tomó una foto a la foto, y le prometió que la publicaría en el periódico. El doctor Carlos llevó a Dulce a su casa. Canela, que se había quedado con los otros cachorros, la recibió con un gemido de alegría y alivio. Dulce se arrodilló, y abrazó a Canela, sus manos se deslizaron sobre su cabeza y sus lágrimas cayeron sobre su pelaje. Lo siento, Canela. Fracasé. No pude traer a tu cachorro de vuelta. Canela, como si entendiera, se acurrucó contra ella, lamiendo sus manos. Los cachorros, que estaban en la caja, se despertaron con el ruido, y comenzaron a quejarse, buscando la atención de su madre. Dulce se sintió aún más triste. Se habían quedado sin su hermano, su compañero de juegos. Dulce se sentó en el sofá, agotada, su mente en blanco. La lucha había terminado. Y Dulce, por primera vez en su vida, se sentía derrotada. Los días siguientes fueron una niebla. Dulce se levantaba, cuidaba a los cachorros, pero su corazón no estaba en eso. La alegría se había ido. Los cachorros, que ahora tenían 6 semanas, se movían con más facilidad, y el apartamento era un caos de pequeños cuerpos peludos. Dulce, que se había preocupado tanto por encontrarles un hogar, ahora no tenía el corazón para hacerlo. El doctor Carlos la llamó todos los días, para ver cómo estaba. Le dijo que la historia de Canela había sido publicada en el periódico, y que había generado una gran reacción. La gente estaba furiosa, indignada por lo que le había pasado a Dulce y a su perra. Muchos ofrecieron su ayuda, sus donaciones, pero Dulce no tenía el corazón para aceptarlas. Una tarde, mientras Dulce estaba sentada en el sofá, su teléfono sonó. El número era desconocido. Dulce, con su corazón latiendo con fuerza, lo miró. Era el mismo número que el del hombre en el teléfono. Dudó en contestar, pero su curiosidad fue más fuerte que su miedo. Hola, dijo. La voz al otro lado era la de un hombre, pero no era el mismo que la había llamado la última vez. Era más suave, más educada. Hola, señora Dulce. Mi nombre es Antonio. He leído su historia en el periódico. He visto la foto del cachorro que le robaron. Creo que tengo a su cachorro. Dulce se levantó de un salto. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde está? Tranquila, señora Dulce, le respondió Antonio. Lo compré en un mercado negro de perros, a un hombre que se dedica a eso. Me lo vendió a un precio muy bajo. No sabía lo que estaba haciendo, pero algo en el cachorro me decía que no era normal. Lo vi en la foto y supe que era el suyo. Lo lamento mucho. Lo lamento mucho, de verdad. He tenido que tomar la decisión de comprarlo para salvarlo. Dulce no podía hablar. Estaba en shock. El cachorro estaba vivo. Antonio le dio la dirección de su casa, y le dijo que fuera de inmediato. Dulce, sin pensarlo 2 veces, se vistió, tomó a Canela y a los otros cachorros, y se dirigió a la dirección. La casa de Antonio era pequeña y modesta, pero estaba limpia y ordenada. Dulce llamó a la puerta, y Antonio, un hombre de unos 40 años, la abrió. Dulce vio a su cachorro. Estaba en el suelo, jugando con otro perro. El cachorro la miró, y un pequeño quejido escapó de su garganta. Dulce se arrodilló, y el cachorro corrió hacia ella. Dulce lo abrazó, sollozando. Antonio la miró con tristeza. Lo siento mucho, señora. Lo siento mucho, de verdad. Dulce no podía hablar. Solo pudo abrazar a su cachorro, y besar su pequeña cabeza. Antonio le contó lo que sabía. El hombre que le había vendido el cachorro, era un traficante de animales que operaba en una red de criadores ilegales.
Antonio le había oído hablar de la señora López. Dulce, que había creído que el hombre en el almacén era el único culpable, ahora se dio cuenta de que era solo una pieza en un rompecabezas más grande. Dulce se levantó, su corazón lleno de una nueva determinación. El cachorro había vuelto. Ahora, tenía que detener a la señora López y a su red. Dulce se despidió de Antonio, y con el cachorro en sus brazos, y Canela a su lado, se dirigió a su casa. Canela, que estaba estática, lamía a su cachorro sin parar. Los otros cachorros, que estaban en el coche, se quejaban de la emoción. El apartamento de Dulce, que había estado lleno de tristeza, ahora se llenó de alegría. El doctor Carlos la llamó. Dulce le contó todo. Carlos, el cachorro está de vuelta. Y sé quiénes son. Son una red de criadores ilegales. Y voy a detenerlos. El doctor Carlos se quedó sin palabras. Dulce, ¿qué vas a hacer? No lo sé, le respondió Dulce, pero voy a encontrar una manera. Voy a encontrar a la señora López. Y voy a hacer que pague por lo que ha hecho. Y voy a hacer que la gente sepa lo que está pasando en el mundo de los criadores ilegales. No voy a dejar que esto se quede así. Es mi responsabilidad. El doctor Carlos suspiró aliviado. Dulce, no vayas sola. Voy a ayudarte. Voy a contactar a mis amigos en la policía. Vamos a encontrar a esa mujer. Y vamos a desmantelar esa red. Dulce asintió. Se sentía más fuerte que nunca. Había perdido su inocencia, había visto el lado oscuro del mundo, pero también había visto el lado bueno. Y estaba decidida a luchar por el bien. El cliffhanger estaba en la incertidumbre del rastro del cachorro. ¿A dónde lo habían llevado? ¿Quién se lo había llevado? El hombre que habían capturado era solo un cómplice, una pieza en un rompecabezas más grande. Dulce, que se había metido en esta encrucijada para recuperar a su cachorro, se había quedado sin nada. O al menos, eso creía. Dulce se preparaba para una lucha que no sabía cómo ganar, pero que no estaba dispuesta a perder. La búsqueda había comenzado, y el rastro era casi imperceptible, solo una pequeña huella en la alfombra, un rastro que solo el instinto de una madre y el amor de una humana podían seguir. Dulce se preparaba para una lucha que no sabía cómo ganar, pero que no estaba dispuesta a perder. El reencuentro del cachorro con su madre y hermanos fue un torbellino de emociones y aullidos de alegría. Canela, con su cola moviéndose como un metrónomo impaciente, olfateó al pequeño, se aseguró de que estaba bien, y lo lamió con una ferocidad que solo una madre puede tener. Los otros cachorros, por su parte, se abalanzaron sobre él, oliéndolo, lamiéndolo, como si supieran que había regresado de un lugar peligroso. El apartamento, que había estado lleno de tristeza, ahora se llenó de un alivio palpable. Dulce se sintió como si le hubieran quitado un peso enorme de los hombros. Había fracasado en su primer intento de rescate, pero al final, el destino, o la bondad de un extraño, había devuelto a su cachorro a su lado. La alegría del reencuentro le dio a Dulce una nueva energía, una nueva determinación. El miedo había sido reemplazado por la rabia. La rabia de saber que había personas tan crueles como para robar a un cachorro, y la rabia de que una red de criadores ilegales estuviera operando libremente. Dulce, que había perdido su inocencia en este proceso, ya no era la misma mujer que había rescatado a Canela de un callejón. Había visto el lado oscuro de la humanidad, pero también había visto el lado bueno. Y estaba decidida a luchar por el bien. Con la ayuda del doctor Carlos, Dulce comenzó a trabajar en un plan. El primer paso era encontrar a la señora López. Dulce y el doctor Carlos, con la información que Antonio les había dado, se pusieron a investigar. El doctor Carlos, a través de sus contactos en el mundo veterinario, se enteró de que la señora López había sido investigada en el pasado por maltrato animal. La policía no había podido hacer nada, ya que la mujer tenía un abogado muy hábil, pero la reputación de la señora López estaba manchada. Y el doctor Carlos, que había estado siguiendo el rastro de la mujer, se enteró de algo que Dulce no sabía: la señora López tenía una clínica veterinaria clandestina, donde operaba a los cachorros para cambiarles la apariencia, haciéndolos pasar por perros de raza pura, y así, poder venderlos a precios exorbitantes.
Dulce se sintió enferma. La idea de que su cachorro, y otros como él, hubieran pasado por eso, la llenó de una furia que no había sentido antes. Dulce se juró a sí misma que haría que la señora López pagara por lo que había hecho. Con la ayuda del doctor Carlos y el reportero, Martín, Dulce se preparó para una confrontación. Pero antes de eso, había algo que tenía que hacer. Tenía que encontrar hogares para los cachorros. Dulce, que había estado tan preocupada por la seguridad de los cachorros que no había podido pensar en nada más, ahora se dedicó a la tarea con una nueva energía. Los cachorros, que ahora tenían 2 meses, eran un revoltijo de energía y alegría. Sus personalidades habían florecido. El cachorro más pequeño, el que se había quedado con ella, era el más tranquilo y el más juguetón. El que había sido secuestrado era más cauteloso, pero también el más cariñoso. Los otros 6 eran un revoltijo de personalidades, desde el más aventurero hasta el más perezoso. Dulce invitó a los posibles dueños a su casa, y esta vez, no tenía el corazón para preguntarles sobre sus vidas. Los observaba. Observaba cómo interactuaban con los cachorros. Observaba si el cachorro se sentía cómodo con ellos. Y se aseguró de que cada uno de ellos se enamorara de un cachorro. El primer cachorro en irse fue el más aventurero. Un joven llamado José, que era un alpinista, se enamoró de él. José le prometió a Dulce que su cachorro, que se llamaría Río, sería su compañero de aventuras. Dulce, con lágrimas en los ojos, se despidió de él. El segundo cachorro, una pequeña perrita con una mancha blanca en la nariz, se fue con Ana y Pedro, la pareja joven que había visitado la casa de Dulce. La pareja, que había seguido la historia en el periódico, le prometió a Dulce que cuidarían de su perrita, que se llamaría Luna. Dulce se despidió de cada cachorro con un nudo en la garganta. Pero al ver la alegría en los ojos de los nuevos dueños, supo que había tomado la decisión correcta. Los cachorros no eran solo suyos. Eran para el mundo. Eran una lección de vida, una lección de amor. Dulce, que había decidido quedarse con el cachorro más pequeño, el que siempre se quedaba cerca de Canela, ahora lo miraba con una nueva perspectiva. El cachorro, que se llamaría Milo, era su pequeño milagro. El que había luchado por su vida. Dulce sintió que el cachorro era un símbolo de su propia lucha. Había salido de la oscuridad, y ahora, podía vivir en la luz. El apartamento de Dulce se quedó en silencio. El caos de los cachorros había desaparecido, y el silencio se sintió como una pérdida. Pero no era una pérdida triste. Era una pérdida de una vida que se había ido, pero que había dejado un legado. Dulce miró a Canela, que estaba durmiendo en su cama, y a Milo, que se había acurrucado a su lado. Se sentía sola, pero no estaba sola. Tenía a su familia. Su pequeña familia. Una tarde, mientras Dulce estaba cocinando, el teléfono sonó. Dulce se puso tensa, pero el número era desconocido. Dudó en contestar, pero su curiosidad fue más fuerte que su miedo. «Hola», dijo. La voz al otro lado era la de un oficial de policía. «Señora Dulce, le hablo de la comisaría. Nos han llegado varias denuncias sobre una clínica veterinaria clandestina, y una red de criadores ilegales. Y una de las denuncias, la que más nos ha llamado la atención, es la de un hombre que nos ha dado el nombre de una mujer, una señora López, y la dirección de una clínica clandestina. Me ha dicho que esta mujer se dedica a maltratar a los animales, y que su caso es el más grave que ha visto. El hombre, que se llama Antonio, nos ha dado su nombre, y nos ha dicho que usted es una de las víctimas». Dulce se quedó sin aliento. Antonio había llamado a la policía. El hombre que le había devuelto a su cachorro, había hecho algo más. Había denunciado a la red de criadores ilegales. Dulce sintió una ola de gratitud. El mundo no era un lugar oscuro. Había gente buena. El oficial le dijo a Dulce que la policía había hecho una redada en la clínica de la señora López. Habían encontrado a varios perros en condiciones horribles, desnutridos, enfermos, y a varios cachorros que habían sido operados para cambiarles la apariencia. El oficial le dijo a Dulce que habían arrestado a la señora López, y que la habían acusado de maltrato animal, de fraude, y de varios crímenes más. Dulce se sintió aliviada.
La justicia se había hecho. El sufrimiento que habían causado, el dolor que habían infligido, había llegado a su fin. Dulce se sentó en el sofá, su cuerpo temblando. Miró a Canela, que la observaba con sus ojos tristes. La perra había vivido una vida difícil, pero al final, había encontrado la luz. Y Dulce, que había sido solo una espectadora en el mundo, ahora se había convertido en una protagonista. Dulce miró a su alrededor. El apartamento estaba tranquilo, el silencio era un consuelo. Pero sabía que el silencio era solo temporal. El legado de Canela, de su rescate, de su lucha, había dejado una marca en la vida de Dulce. Y Dulce, que había sido una mujer de rutinas, ahora era una mujer con un propósito. Pero había algo que la inquietaba. La policía le había dicho que habían arrestado a la señora López, pero no habían encontrado al otro hombre, el que había amenazado a Dulce por teléfono. La historia no había terminado. El cliffhanger estaba en la incertidumbre del rastro del otro hombre. ¿Quién era? ¿Se había escapado? ¿Volvería? Dulce, que se había acostumbrado a la paz, ahora vivía con la incertidumbre. Y aunque había encontrado su propósito, sabía que la lucha no había terminado. La lucha por la justicia. Los años pasaron, como las hojas de un otoño que se alejan en el viento. La vida en el apartamento de Dulce recuperó una paz que, en un momento, parecía imposible. Canela, con su pelaje leonado ahora salpicado de hilos plateados, era una perra majestuosa y serena. Se movía con la sabiduría de una anciana, sus pasos firmes y su mirada llena de una profunda calma. Su hijo, Milo, había crecido hasta convertirse en un perro grande y musculoso, con el mismo pelaje dorado de su madre y un espíritu juguetón que no conocía el paso del tiempo. Era su sombra, su compañero, un lazo viviente con el pasado. La historia de Canela se había convertido en una leyenda local. El artículo de Martín, el reportero, había resonado en toda la ciudad. Dulce, que se había mantenido en las sombras, ahora era una figura de admiración. Recibía cartas y llamadas de personas que querían ayudar. Con la ayuda del doctor Carlos y Martín, Dulce fundó una pequeña organización de rescate animal. No era una gran fundación, sino un grupo de personas apasionadas que creían en la segunda oportunidad. Su lema era simple: cada vida merece una segunda oportunidad, no importa de dónde venga. La historia de la señora López y su red de criadores ilegales había llegado a su fin. La mujer, con la evidencia que Dulce y Antonio habían proporcionado, fue condenada a varios años de prisión. La red, sin su líder, se desmoronó. Dulce había luchado por la justicia, y había ganado. Pero el triunfo no había sido dulce. Había un sabor amargo en su boca. Había un dolor en su corazón. Y era el recuerdo del hombre que había secuestrado a su cachorro. La policía nunca lo había encontrado. Dulce sabía que el mundo no era perfecto. Sabía que siempre habría maldad. Pero también sabía que el bien existía. Dulce y el doctor Carlos, que se habían vuelto amigos inseparables, a menudo hablaban de eso. Dulce le contaba sus miedos, sus esperanzas, y el doctor Carlos la escuchaba con paciencia. Se había convertido en una especie de abuelo para Milo, el cachorro que él había salvado. A lo largo de los años, Dulce visitó a los otros cachorros de Canela. Río, el perro del alpinista, se había convertido en una estrella local, un compañero leal que había escalado las montañas más altas. Luna, la perrita de la pareja joven, vivía en una casa con un gran jardín, y era la reina de la casa. Los otros cachorros también habían encontrado hogares, y Dulce, al verlos felices, sintió que su misión había sido un éxito. Canela, que ya tenía 10 años, se había retirado de sus aventuras. Sus días consistían en dormir al sol, en el jardín de Dulce, y en los paseos lentos y tranquilos. Dulce se sentaba a su lado, la acariciaba, y le susurraba historias. Le hablaba de cómo la había encontrado, de la lucha, del milagro de sus cachorros. Canela la escuchaba con sus ojos cerrados, y una sonrisa se formaba en su rostro. Dulce sabía que la perra la entendía. Una tarde, mientras Dulce estaba sentada en el jardín, Canela se acercó a ella. La perra se acurrucó a sus pies, y puso su cabeza en su regazo. Dulce la miró,
sus ojos llenos de lágrimas. Canela había sido un regalo. Había llegado a su vida en un momento de soledad, y había llenado su vida de propósito. La perra que había salvado de la calle, había terminado salvando su propia vida. Le había enseñado a ser valiente, a ser fuerte, a luchar por lo que era correcto. Dulce se inclinó y besó la cabeza de Canela. «Gracias, Canela», le susurró. «Gracias por todo». La perra gimió, un sonido bajo y de satisfacción. Dulce, que había crecido en la oscuridad de la vida, ahora vivía en la luz. El apartamento, que una vez había sido un lugar de miedo, ahora era un lugar de paz. La historia de Canela era una historia de amor, de valentía, de resiliencia. Y Dulce se sintió afortunada de haber sido parte de ella. Pero la vida, como siempre, tenía una sorpresa más. Una tarde, mientras Dulce revisaba unas fotos viejas en su computadora, encontró una foto de Canela, del día en que la había encontrado. Dulce se detuvo. Había algo en la foto que no había visto antes. En el fondo, en una pared, había un cartel. Era viejo y desgarrado, pero el nombre era visible. No era el nombre de una persona. Era el nombre de un criadero. Un nombre que Dulce había visto en la lista del Dr. Carlos. El criadero de donde la perra había escapado. Dulce se quedó sin aliento. No era un simple mestizo. Canela había sido un perro de pura raza. Un perro de una raza que se creía extinta. El criadero se llamaba El Legado. Dulce se levantó, su corazón latiendo con fuerza. Canela no había sido abandonada. Había escapado. Había huido del infierno de un criadero. Había luchado por su vida, y había luchado por la vida de sus cachorros. Y la historia no había terminado. El cliffhanger estaba en la incertidumbre del legado de Canela. ¿Quién era ella? ¿De dónde venía? La historia que Dulce creía conocer, solo era el comienzo. El legado de una familia, el legado de una perra que había luchado por su vida, estaba a punto de ser revelado. Y Dulce, que se había acostumbrado a la paz, ahora se preparaba para una nueva aventura.